Tómate una copa de energía. Prueba un daiquiri de buena vibra. Y por qué no, un licuado de inspiración con un toque de sabiduría. Claro, a tu salud. Con la doctora Eli Álvarez. Y su equipo de especialistas. Amor 100.1 presenta A tu salud. Bienvenidos. Buenos días, hola, muy buenos días, bienvenidos a una emisión más, ya lo sabe, aquí en el programa que ustedes han hecho favorito, A tu salud. Ya lo sabe que estamos todos los sábados, 9 de la mañana, 100.1 de aquí de la estación La Nueva Amor, de Grupo CIPSE. Y hoy, pues bueno, con un tema que nos trae preocupados desde hace ya varias semanas y varios meses, porque no podemos dejar de lado que somos un pueblo glotón, que somos un pueblo que además de comida muy reconocida a nivel mundial, deliciosísima, no, eso no lo podemos negar, pero nos hemos vuelto también un pueblo de gente con sobrepeso y obesidad, y que tenemos lugares vergonzosos a nivel mundial, de incluso primer lugar en obesidad de niños y pues el segundo lugar en sobrepeso en adultos. No hay sistema de verdad de salud que aguante este peso, no hay una cartera de un padre de familia tampoco que pueda pagar el tratamiento de una persona que ya sufre diabetes, y es por eso que hoy tenemos invitados especiales que nos van a hablar de mitos, realidades, de lo que es la diabetes. Salomé, buenos días, querida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, doctora. Muy bien. Qué bueno que toca ese tema, porque sí, varias personas que conozco que tienen diabetes y que cuando se les sube mucho el azúcar comen nada más verduritas sancochadas con un poquito, no, sin sal, y no pueden comer plátano, no pueden comer sandía, y dicen que tampoco pueden comer miel. ¿Será cierto? Solamente son dichos. También hay gente que dice que si les inyectas glucosa se van a quedar ciegos o les van a amputar una parte de su cuerpo. Hay gente que dice que ya no puedes comer nunca más nada si eres también diabético. Veremos hoy todo este tipo de leyendas urbanas que hay por allá. Oye, ¿será que los tecitos, será que esas vacunas que anuncian por allá, será que los imanes, todo esto alivia la diabetes? Hay ahí como que leyenda urbana en todo esto. Hoy veremos con los doctores, con los especialistas, si esto es real o es mentira. ¿A dónde nos tienen que hablar o a dónde mandan sus dudas? Pueden participar al 924-8332 o pueden entrar a las redes sociales, doctora Eli Álvarez o la doctora, no, A tu salud con la doctora Eli Álvarez. Ahí también nos pueden escribir por inbox si usted quiere estar anónimo. Y ya sabe que como cada sábado estos temas son importantísimos. Lauro Suárez Alcocer también nos acompaña hoy, psiquiatra psicoanalista, y él nos hablará de la parte emocional, cómo pega también, ¿no? Porque al final es un duelo, pierdes salud, pierdes un miembro, pierdes la alegría, pierdes el sabor a la vida, en pocas palabras, pero además cómo pega e impacta a una familia, porque qué tal el cuidador que se tiene que hacer cargo de esa persona amputada o de esa persona que hay que hacerle diálisis o hemodiálisis, y no será que también todo esto influye a hacer un círculo vicioso de estar enfermos y ya no sabemos más si estoy enferma porque ya estoy deprimida, porque ya estoy harta, porque ya no hay dinero que alcance, y cómo todo esto muchas veces hace que hasta un núcleo familiar se disuelva. Así que no se vaya, comenzamos. El especialista del día. Según el informe Panorama de la Salud 2017 que realizó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, México se encuentra en el primer lugar de 34 países al tener el índice más alto de sobrepeso y obesidad entre la población mayor de 15 años. La diabetes se ha convertido en la segunda causa de muerte en México. Es además el primer país en obesidad infantil, según la UNICEF. Y es que siempre hablar de cifras da miedo, ¿no? A veces dicen no son creíbles, otras pues sabrá Dios si son creíbles o no, pero hay que hacerles caso porque por algo están y por algo se dan a conocer. Del 100% de pacientes con diabetes, el 95% son diabéticos tipo 2,
y solo el 5% son diabéticos tipo 1. ¿Qué quiere decir esto? Fíjese usted, para no hacernos bolas. Cuando hablamos de la diabetes tipo 1, hablamos de una enfermedad autoinmune, ¿no? De origen genético. Ahorita nos van a explicar muy bien, pero así a grandes rasgos para que la gente lo entienda. Y por otro lado, la diabetes tipo 2 es aquella que la provocamos con nuestros hábitos y que más que nada son por nuestro estilo de vida. Esa garnacha, ese tamal, esa tostada, eso que usted se mete, ese pancito, esa concha en la mañana, ese francés que nos encanta de cochinita. Cuando usted se embute de todo esto, porque yo lo he hecho, no se sienta mal, ahí estamos ya siendo parte de la estadística, porque por ahí decía uno de nuestros maestros cuando estaba yo en la facultad, hay que pensar que todos somos diabéticos en potencia, por eso hay que cuidarnos, porque en cualquier momento nuestros genes pueden dejar de protegernos y entonces nos gana nuestro estilo de vida, nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestra tradición, que ya saben que es de comer muy variado, muy vasto, muy rico, pero de cosas muy malas. Hoy tenemos, como otros sábados anteriores, usted ya lo conoce, son personas especialistas en el tema. Federico López Rosales, quien es endocrinólogo, es médico bariatra del Hospital Salvador Subirán, y que da sus consultas particulares en la Clínica Mérida. Buenos días, Federico, ¿qué nos traes hoy? Hola, buenos días, Eli. Gracias nuevamente por la invitación. Y pues bueno, esta es una continuación, ¿no? Una secuencia, ¿no? de los programas previos que hemos hablado de obesidad y pues todas las cosas relacionadas a esto, ¿no? Las comorbilidades relacionadas, y esta es la más importante, ¿no? Diabetes mellitus. Y pues bueno, como bien mencionabas, el mayor porcentaje de diabetes es la llamada tipo 2. La tipo 1 es más que nada un problema autoinmune en su mayoría, y es un porcentaje muy bajo. Y pues la tipo 2 es la que sí se requiere una predisposición, obviamente, genética, familiar para desarrollarla, puesto que hay gente que puede tener muy malos hábitos, estar obeso y aún así metabólicamente estar muy bien. No es lo habitual, no estamos incitando a que ojalá a que se haga así, no, pero es la minoría, ¿no? de los casos. Ajá. En general, obviamente, si uno pues tiene malos hábitos dietéticos, no hace un ejercicio, es uno sedentario, se van sumando todos estos factores y además tiene uno la predisposición, pues va a acabar desarrollando uno este problema, ¿no? Ya habíamos comentado, aquí en México, pues el 72% de la población tiene sobrepeso u obesidad. Ay, qué barbaridad. Y eso de acuerdo a la encuesta nacional de salud. Y de acuerdo a esta misma encuesta, la última de 2016, se refiere que prácticamente el 10% de la población tiene diagnóstico conocido de diabetes. O sea, esto es una encuesta, es decir, la gente que saben que tiene diabetes, es decir, contando los que no saben que tienen diabetes. Que es más de la mitad. Exacto, se puede estar se calcula que se está entre el 15 o hasta el 20% de la población del país con diabetes, ¿no? Entonces, imagínate eso en cuanto es. O sea, diagnóstico conocido, ya sabemos entonces que son más de 10 millones. ¿Y Pero desconocido? Y desconocidos, si son otros 5 o 10 millones más, imagínate, podemos estar hablando entre 15 y 20 millones de personas con diabetes. Que andan por el mundo comiéndose su dona en las mañanas, ¿no? Su torta además le ponen a la torta tamal o chilaquiles, es propia del mexicano. Todos tenemos una dieta, y lo sabemos, la dieta mexicana además reconocidísima por sus sabores, es adictivo todo esto. Le vamos a dar los buenos días también a la doctora Alma Rocío Chalico Domínguez, quien es médico, fíjense, médico con maestría en nutrición. Ya ven lo que les trajimos esta mañana. Es una especialista en nutrición clínica y es especialista en nutrición bariátrica. En español, querida Rocío, buenos días. Hola. En español, ¿qué es esto? Buenos días. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, primero que nada. Y bueno, pues principalmente es el cuidado de los pacientes que ya tienen una enfermedad, Ajá. la nutrición que necesitan
llevar para mantener una estabilidad o alcanzar una mejoría en sus enfermedades. Y bueno, principalmente hablando de forma específica en los pacientes bariátricos, pues todos aquellos que tengan alguna intervención ya sea endoscópica o quirúrgica y bueno, la preparación para estos procedimientos, así como el seguimiento de estos procedimientos, ¿no? Que ya también se había mencionado anteriormente que pues nada es magia, ¿no? Siempre hay un cuidado y una responsabilidad del paciente en la que tiene que haber un seguimiento, en la que realmente lo que se está buscando con la cirugía es un cambio de vida. Entonces, este cambio va enfocado principalmente a la parte de la nutrición y la actividad física que realizamos, ¿no? Entonces, principalmente mi labor es dar seguimiento a estos pacientes. Y a mí se me antoja preguntarte, ¿y no podrías también un poquito abarcar, o sí abarcas como médico que eres un especialista de nutrición, la prevención? Sí. También puede ir contigo alguien que, ¿sabe qué, doctora? Quiero alimentarme bien porque siento que estoy ganando peso, o quiero evitar ser diabética porque vengo de familia diabética, o simplemente no hay ni diabetes en casa, quiero aprender a comer contigo. ¿Se puede? Sí, y hay gente que esté interesada en llevar a sus hijos, que a lo mejor tienen algún amigo, algún familiar que tuvo algún problema o que incluso tienen hospitalizaciones o consecuencias graves de la enfermedad y entonces pues van y me dicen, es que yo no quiero terminar así, ¿no? Entonces son medidas, que es lo que les digo, en realidad todos los días nos alimentamos todos, para bien o para mal, entonces pues mejor que sea para bien porque todos necesitamos alimentarnos. Yo diría, ¿no? que nos llenamos, porque a veces somos como que ese tanquecito, ¿no, Federico? Que salimos de casa sin desayunar, que a las 11 o 12 del día que podrías comer una vaca entera si te la ponen, pero también te podrías comer de verdad, en serio, lo que fuera con tal de llenarte. Entonces, no nos estamos alimentando, nos estamos llenando por esa sensación, obviamente, que nos da del ardor de la pancita, de que ya nos duele la cabeza, y dice uno lo que sea chatarra o sea saludable, da igual. Sí, pues tiene que ver también el ritmo y estilo de vida, ¿no? Ya hemos platicado en el programa de obesidad, ¿no? Que es parte de la etiología de por qué es esta epidemia de la obesidad, ¿no? Comemos mal, comemos porciones grandes, alimentos procesados que son muy calóricos en porciones pequeñas. Ahora, si los comemos además en porciones grandes a llenar, pues imagínate la cantidad de calorías que estamos ingiriendo, ¿no? El sedentarismo, la falta de ejercicio, el no darse el tiempo de comer adecuadamente por estar pues corriendo, ¿no? Por estar en el ajetreo del día a día. Bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero te embutes sin darte cuenta y dices, ¿en qué momento me comí mi plato? Si ya voy hasta por el segundo, porque estamos distraídos. No está uno tampoco presente en el presente. Y eso nos distrae también mucho. Decíamos que las madres de hoy, bueno, las madres ya hace unos años que ya salen a trabajar, Alma, Rocío, nos sentimos culpables cuando regresamos a casa. Y lejos de darle a nuestros hijos lo que necesitan para crecer bien, les damos pues lo que ellos piden, lo que ellos quieren, y es nuestra forma de apapachar. Entonces, se van a la escuela muchas veces sin desayunar, porque pobrecito, para que no llore, ¿verdad? Pero le meto en su lonchera lechitas que no tienen leche, que son azucaradas, o jugos que son pura azúcar, y su paquete de galletas. Y ahí se va mi niño, ¿no? El jarabe de maíz del que platicábamos en el programa pasado, ¿te acuerdas? Veneno líquido, jarabe de maíz. El doctor nos los ha dicho, el doctor Federico, muchas veces aquí, que el jarabe de maíz es un veneno latente. Y como sabe muy rico, es adictivo. Además, porque esos siropes, esas mieles que le ponemos a los hot cakes y en toda la coctelería, como margaritas, como clericots, como... no me sé los nombres de las bebidas, pero hay muchas bebidas, ¿no? A las que se les pone... Y en general es con lo que se endulza toda la pastelería, porque es un azúcar o es una glucosa muy, muy económica, ¿no? Así nos comentabas, y que desgraciadamente nos hace adictivos totalmente. Rocío, háblanos del experimento que me comentabas hace unos momentos sobre las ratitas. ¿Qué pasó? Bueno, pues científicamente pues ha buscado la explicación a qué es lo que hace que nosotros, a pesar de que sabemos que este es una cucharada de veneno que nos tomamos todos los días, lo seguimos haciendo. Entonces, a veces también
vemos a los pacientes como, bueno, señor, pues mire, esta va a ser su dieta, haga esto, no haga el otro, vayas a hacer ejercicio, sin darnos cuenta que esto es como una adicción. Okay. Así como al paciente alcohólico o al paciente drogadicto no le dices, mira, deja ahí tu botella y de hoy en adelante ni una más. Ajá. Así tampoco se lo puedes decir a un paciente con obesidad, ¿no? Las grasas y los carbohidratos generan una adicción fisiológica en nuestro cerebro y esto se ha comprobado con algunos experimentos. Hay algunos que se han hecho en ratas, en donde algunas fueron sometidas a lo que le llamaron una dieta de cafetería, que fueron ratitas que les daban cheesecake, así su pastelito todos los días, y otro grupo de ratas se les dio cocaína. Entonces tocaban una palanquita y les daban un pedacito de cheesecake y a las otras un pedacito de cocaína. Ya después que eran adictas y que lo pedían constantemente, entonces comenzaron a darles toques eléctricos. Las ratitas que eran adictas a la cocaína lo intentaron durante 24 horas a pesar de los toques eléctricos, mientras que las ratitas que eran adictas a su cheesecake lo intentaron durante 7 días a pesar de los toques eléctricos. Entonces, la adicción que genera nuestro cerebro hacia las grasas y los carbohidratos y la combinación es aún más fuerte. Entonces, una de las cosas también más adictivas que tenemos en nuestra alimentación es el pan. Y me lo han dicho pacientes que vienen que son de otra nacionalidad, que el pan en México es muy rico, o sea, que sabe muy bien. Entonces, el problema, pues, es que es grasa y carbohidrato. Claro. Entonces, nos vamos a ir a un corte con esto, ya lo ven, es más adictivo, son más adictivos los azúcares, los carbohidratos que la misma cocaína. Regresamos. Recuerda siempre que tu situación actual no es tu destino final. Lo mejor está por venir. Escuchas a Tu Salud por Amor 100.1. Sabes que estás en el camino correcto cuando pierdes el interés por mirar atrás. Escuchas a Tu Salud con la doctora Eli Álvarez, el especialista del día. México es el país con más diabéticos en el mundo en relación al tamaño de su población. Cada 6 segundos muere una persona con diabetes en el mundo. Que hay ahorita de diabéticos bueno, de los diabéticos que hay en México, que son más de 10 millones, nos dice el doctor Federico que al menos la mitad no lo sabe y anda por la vida campante, echándose su dona, su torta de tamal o sus quesadillas. Y es que qué rica, caray, es nuestra comida mexicana. De veras que mientras más carbohidrato, más rico, mientras más grasa le pongamos, de verdad que es deliciosísima la cocina mexicana, reconocida incluso a nivel mundial. Y decíamos, Alma Rocío, en el corte, pero es que si desde que nace el bebé se lo quitan a la mamá, hablando de amamantación, de que si darles leche materna desde un inicio les puede ayudar a prevenir un poquito este sobrepeso que van teniendo los bebés desde el inicio. Pero si desde el hospital te lo están quitando y le están metiendo fórmula azucarada, pues obvio mi bebé al otro día que me lo entreguen no va a querer mi leche materna, que además sabe así como que feíta, no es nada agradable la leche materna. Entonces, hablando de la adicción al azúcar o a los carbohidratos, que es más alta que la misma cocaína en estos experimentos que tú nos decías, doctora. Sí, y además, pues estamos, como decíamos, tenemos un problema muy grave de pacientes diabéticos diagnosticados, grave de pacientes diabéticos no diagnosticados, y aún no estamos hablando de esta población infantil que ya es obesa desde ahorita. Estos pacientes que ya tienen obesidad infantil van a crecer, se van a convertir en adultos, probablemente con diagnóstico de obesidad y diabetes en edades mucho más tempranas de los que tenemos ahora, ¿no? Y estamos comenzando nosotros mismos con una mala alimentación en los niños, a preferir darles una lechita desde pequeños, a preferir darles Gerber en lugar de preparar papillas o alguna papilla sintética azucarada, en lugar de darles papillas
tortillas hechas con verduras naturales, con frutas naturales, de darles los cereales naturales también, porque esa es otra, creemos que a veces darles de desayunar cereal es la mejor opción, cuando en realidad, pues sí, el cereal de cajita tiene mucho más azúcar, claro. Y en realidad no sabe a cereal, que también comentábamos, por ejemplo, la avena es un muy buen alimento, como avena. El problema es que también nos acostumbramos a conocer la avena con sabores y la avena endulzada, que eso ya no es avena. Exacto. Entonces, no les estamos enseñando a los niños a conocer el verdadero sabor de los alimentos. Están conociendo una versión ya endulzada de los alimentos, una versión ya endulzada de la leche, una versión ya endulzada de una manzana, una versión ya endulzada de la avena, y posteriormente va a ser muy difícil que prefieran o que nos acepten un alimento de origen natural, ¿no? No, y además, la otra relevancia con la diabetes es que pues, no viene sola, viene acompañada de otros problemas. Por ejemplo, ahora que mencionaba la doctora, estos niños ya con obesidad, ¿recuerdas el programa de obesidad que te platiqué? Sí. Que los niños que me ha tocado operar, apendicitis, por ejemplo, niños con 5 años de edad y 15 o 20 kilos arriba y que ya tienen hígado graso. Claro. Obviamente no tienen problema de diabetes aún, pues están muy pequeños, pero sí ya tienen hígado graso. Entonces, ese niño va a ser obeso de adulto, ya tiene hígado graso desde la infancia y además y obviamente el riesgo, o sea, se va juntando todo esto, se crea lo que se llama el síndrome metabólico, ¿no? El síndrome metabólico es un conjunto de condiciones que van a predisponer a la persona a desarrollar diabetes y enfermedades cardiovasculares. Está compuesto por niveles anormales de glucosa en ayuno, sin llegar obviamente a criterio de diabetes, por obesidad central, por niveles elevados de triglicéridos, niveles bajos del colesterol, el que le llaman popularmente el bueno, que es el HDL, abajo de 40 en hombres y abajo de 50 en mujeres. Si junta uno todo esto, tenemos el llamado síndrome metabólico, la resistencia a la insulina. ¿Qué tal? Que el detalle es que todos estos elementos que te estoy comentando no dan síntomas, está uno asintomático. El único que pudiera dar algún estigma es la resistencia a la insulina. Da algo que se llama cantosis nigricans, que es una especie de manchas obscuras, obscurecimiento de la piel en algunos pliegues, en el cuello, en las axilas, rodillas, codos, y se ve muy, muy obscura, y se puede mal pensar que es que está percudido. Que por el sol o alguna cuestión. Exacto. Que no te bañas. Y no, y eso es uno ve desde que entra al consultorio un paciente así, ya sabes que tiene la insulina por los cielos, ¿no? Ya que tiene una resistencia a la insulina o por lo tanto un síndrome metabólico bien puesto, y esta persona tiene una posibilidad alta de desarrollar diabetes. O visión borrosa de repente también, ¿no? Que luego te dicen, ay, sí, veo como medio nublado y ya traes tu negrito aquí en el cuello, y entonces como que ya vas sumándole, ¿no? Ahora, los síntomas clásicos de diabetes, de orinar muchas veces, tener mucha sed y pérdida y bajar de peso súbitamente, eso ya es cuando está muy descompensada, cuando ya están en niveles de 400, 500 y que incluso pueden llegar al hospital hasta con un coma diabético, ¿no? Es ya un descontrol muy importante. El detalle es que obviamente no es la mayoría de los pacientes están asintomáticos, claro. Entonces... Y le siguen metiendo. Sí, no, hay a la dona, a la torta, uno sigue comiendo igual. Entonces, como hay o sea, ya de por sí nosotros los mexicanos tenemos una predisposición genética importante, o sea, somos el número 1 en diabetes del mundo, porque también somos el número 2 de obesidad, pero también tiene que ver, como te había dicho, la genética, ¿no? Entonces, hay una serie de características que si uno lo reúne, incluso hay un cuestionario incluso que ha generado la ADA es la Asociación Americana de Diabetes, que si uno se lo hace y saca uno más de determinados puntos, dice, pues tengo una posibilidad alta de tener diabetes o prediabetes, ¿no? ¿A qué le llaman prediabetes? O sea, en realidad no es una enfermedad como tal, es simplemente una bandera roja, si lo quieres ver, de que estás a punto de llegar a esto. Hay una serie de criterios de laboratorio para decir si ya tiene uno diabetes o está en prediabetes, pero estos cuestionarios que te digo que se han desarrollado, pues son de muy fácil acceso y pues... En internet los podemos descargar. Los podemos descargar en internet. Y lo contestamos, y entonces si tenemos un determinado número de sí o de no, así es, ya podemos sospechar que somos diabéticos. Exacto. Por ejemplo, te voy a leer rápidamente el cuestionario para diabetes. ¿Qué edad tiene uno? Y
están 4 opciones que hablan menos de 40, 40, 49, 50, 59 o más de 60. Entonces, Y esto va a dar puntos. puntos. Si es hombre o mujer, 1. Ok. Si es mujer, obviamente, si tuvo alguna vez el diagnóstico de diabetes gestacional, es decir, niveles altos de glucosa durante el embarazo. Si hay familiares de primer grado con diabetes. Órale. Sí. Si algún profesional de la salud le ha dado el diagnóstico de presión alta, que es una comodidad que suele acompañar. Si realiza uno algún tipo de actividad física o no. Y el peso correlacionado aquí en una tabla y en la estatura con 3 columnas de peso, que da 1 punto, 2 puntos y 3 puntos respectivamente, ¿no? Por ejemplo, para alguien de unos 70, esto está en pies y libras, ¿no? Pero si le hacemos la conversión así de grosso modo, alguien de unos 70, que es 5'8", está para 1 punto entre 60 y 75 kilos, 2 puntos 75 y 85, y arriba de 85 ya son 3 puntos. Entonces, casi, y ya finalmente, si uno suma el score, si uno tiene 5 puntos o más, hay una posibilidad de diabetes y por lo tanto tiene que buscar uno atención médica para ya realizar muy sencillito, está un tamizaje exacto de examen de laboratorio para ver si se cumplen criterios de diabetes o no, que también rápidamente te los digo. Es hacer un examen de glucosa estando en ayuno, es decir, 8 horas sin alimento, y si sale un nivel arriba de 126, ese es un criterio para diabetes. Ahora, si sale entre 100 y 125, es una glucosa normal en ayuno, es decir, está en prediabetes. Ahora, la siguiente prueba es una tolerancia a la glucosa, es decir, una carga de glucosa oral de 75 gramos y se toma a las 2 horas la medición. Si está uno arriba de 200, es diagnóstico de diabetes, pero igual si está uno entre 140 y 199, ya es una tolerancia anormal, entonces está uno en prediabetes. Y finalmente hay una medición más fácil, que es la hemoglobina glucosilada, porque estas mediciones son aisladas y pueden llegarse a modificar de acuerdo a lo que haya uno comido los días previos, ¿no? En cambio, la hemoglobina glucosilada es una especie de promedio de cómo ha estado el control glucémico de los últimos 3 meses. Es una medida aislada. Entonces, esto nos da, si está arriba de 6.5, es ya diagnóstico de diabetes. Si está entre 5.7 y 6.5 es prediabetes, y ya abajo de 5.7 es lo normal, ¿no? Nos vamos a ir a un corte, Doc. Ahorita regresamos con esta información y pues para hablar también un poquito con Lauro Suárez Alcocer para que nos diga la parte emocional, la pérdida de la salud, del duelo, cómo lo viven los cuidadores y que, bueno, todo lo que conlleva tener a un familiar diabético o ser una persona que sufre de diabetes. Regresamos. Tu cuerpo es tu compañero de vida. Cuídalo, escúchalo, atiéndelo. Estás escuchando A Tu Salud por Amor 100.1. La felicidad radica ante todo en la salud. Estás escuchando A Tu Salud con la doctora Eli Álvarez. A Tu Salud te presenta Por Tu Sonrisa. En México existen 10.6 millones de diabéticos y el 50% de ellos aún no saben que ya padecen esta enfermedad. Además, 2.6 millones de mexicanos están viviendo un estado conocido como prediabetes. Oigan, aquí estoy con Lauro riéndome. Deberíamos de pensar que todos somos diabéticos, aunque no lo seamos, Laura. Así que deja de estarnos sacando con tu concha que trajiste aquí. El problema es que ya tenemos la carga genética para hacerlo y todas las demás condiciones de sedentarismo, obesidad que lo acompañan, ¿no? Ya la tenemos, Federico, exacto, como parte de nuestra cultura incluso, además de la cuestión genética, la carga cultural, la idiosincrasia. Déjate presento, querido. Voy a presentarles a nuestro querido psiquiatra, psicoanalista, nuestro paño de lágrimas, el que nos apapacha en momentos difíciles. Qué difícil, Lauro, la tiene el paciente diabético, que además se enferma de todo, pero que además viene de una cultura que no le gusta comer de todo, porque lo que le gusta lo engorda, y lo que lo engorda lo hace padecer diabetes, y entonces se vuelve un círculo. Pero además, qué terrible para sus cuidadores cuando ya están en hemodiálisis o en la misma diálisis,
de cómo conlleva todo esto a una ruptura incluso familiar. Sí, muy complicado. Buenos días, querido. Buenos días, Eli. Buenos días, Federico. Alma, buenos días. Oye, ¿qué tal? terrible, Los ¿no? tres. Salomé, por ahí, buenos días. Terrible. Bueno, sí, porque fíjate que tenemos que evaluar también estos aspectos emocionales, psicológicos, qué es lo que está pasando. Cada paciente es individual, cada paciente tiene motivos por los que es obeso. Entre todos estos ya mencionamos toda la parte emocional, toda la parte biológica, y lo psicológico tiene mucho que ver porque definitivamente lo sabemos, hay gente que utiliza sus emociones para subir de peso. Wow. Y hay gente que es gorda, que es obesa o que tiene sobrepeso porque emocionalmente no están estables. Existe una gran cantidad de personas con sobrepeso y obesidad que utilizan la comida como una estrategia de regulación emocional. ¿Cómo qué es eso? No te entendí. Sí. Comen para regular sus emociones. Son aquellos que te dicen, es que como por ansiedad. Esa frase, bueno, está metidísima. No, doctor, yo no soy gorda Todo por lo que mundo como, come, ¿no? sí, Como por ansiedad. Cúreme la ansiedad. Como por ansiedad. Sí, entonces, bueno, Ay, Laura. para mi lógica, si comes por ansiedad, si te doy algo para la ansiedad, debes de empezar a bajar. Sin embargo, no es así, ¿no? Son factores que se van, cuando No. hablamos de... Sí, Eli. Yo como dime. porque estoy contenta, yo como porque estoy triste, yo como Exactamente. porque rompí con mi A novio, eso iba. yo rompo porque tengo el nido vacío, A eso ¿no? iba. Yo rompo por todo, digo, yo como por todo. Entonces, ahí viene el problema, que uno entonces está comiendo no tanto por la ansiedad, sino porque estás triste o Porque estás triste, contento. o estás frustrada, o estás aburrida. o estoy enojada, ¿no? O estás enojada. Sí, entonces... ¿Qué onda? Sí, si estás contenta, estás festejando. Si Ándale. estás aburrida, no te das cuenta. Si estás frustrada, porque Pues, estás frustrada. Bueno, hay... Estoy entonces, triste, estoy llorando con mi kilo de helado en la cama, llorando. Y hay otro programa en donde mencionamos que es importante identificar nuestras emociones, ¿no? Y para todo, le decimos es ansiedad. Entonces sí es interesante, al menos, y sí me da gusto cuando me lo comentan, porque al menos ya tienen conciencia de que hay algo emocional que les está haciendo comer de más. ¿Me explico? Sí. Al menos ya tienes conciencia de eso y cuando llegas a la consulta podemos trabajar un poquito más fácil. A la gente que completamente no tiene ni siquiera idea de que lo emocional juega mucho en esto. Esto es desde el principio, Eli. Ya cuando hablamos de una diabetes complicada y desde luego la amputación de un miembro. Ay, cállate. Bueno, allá nuestra intervención a nivel hospitalario, incluso previo a la amputación, así debe de ser, es importantísima. Porque estamos hablando de un duelo, estamos hablando de la pérdida de una extremidad. O incluso no solamente eso, de la ceguera. Muchas personas que tienen que empiezan a perder la visión o que tienen problemas de vista diabéticos, ya empiezan a sufrir de una situación importante de ansiedad y depresión y años después llegan a la consulta. Híjole, oye. No, Ya ni te digo se la parte triste. visualiza. Ya ni te digo la parte triste. ¿Y qué tal la disfunción eréctil? También, ¿no? Bueno, la disfunción eréctil, con ese tema tenemos otra circunstancia, hemos hecho otro programa en donde, bueno, se habla muchísimo de la ansiedad, desde luego que es un duelo, y mucha gente que sufre de depresión, Eli, aunque no lo creas, se cuida, muchos hombres que sufren depresión, se cuidan, están todo el tiempo pensando en su alimentación, pero este aspecto es el que más les importa. Este es el que más les importa. Pueden bajar de peso simplemente para no llegar a tener disfunción eréctil, para no tener impotencia, entre comillas. Así que bueno, puede ser también una herramienta terapéutica de empuje para que bajen de peso. Y también, en el caso de las mujeres, donde en realidad, como hemos visto, el síndrome de ovario poliquístico, donde el problema no es el ovario, el problema es el desequilibrio metabólico que tienen las pacientes, ¿no? Entonces, a la hora de regularles el metabolismo, a la hora en la que comienzan a bajar de peso, a hacer ejercicio, entonces empiezan a tener ciclos hormonales normales, ¿no? E incluso hay pacientes que me ha tocado, ya adoptaron, por ejemplo, porque lo han intentado muchas veces, no quedan embarazadas, adoptan y demás, y cuando en algún momento comienzan a bajar de peso,
quedan embarazadas ya siquiera sin buscarlo, ¿no? Entonces, esa es otra de las cosas que también creo que influye mucho en nuestra cultura, porque a veces también vemos presionadas a las muchachas por darle el nieto a la suegra, por darle el nieto a la mamá, y esa presión les empieza a generar ansiedad. Sí, Entonces comen porque no han podido embarazarse, cuando ese es el camino totalmente opuesto, ¿no? Entre más aumenten de peso, menos lo van a poder lograr. Completamente lo contrario, ¿no? Entonces, una intervención para la obesidad cualquiera, ¿no? Ya sea en tu consultorio, ya sea en el quirófano, no está completa sin la intervención psicológica o psiquiátrica incluso, ¿no? Y no tenerle miedo a este aspecto. Intervención psiquiátrica. Muchos pacientes que hemos tenido la oportunidad de trabajar con Federico, pacientes que se intervienen quirúrgicamente, que se operan, es muy importante el trabajo previo y el trabajo posterior, el trabajo psicológico, psiquiátrico previo y posterior. Incluso le va a ir mucho mejor a un paciente que está tomando, si lo necesita, antidepresivos o medicamentos para la ansiedad antes de la cirugía, y que tiene un tratamiento emocional antes de la cirugía, y que sabe o ya conoce exactamente cómo o tiene una idea de cómo va a ser su cuerpo posterior a la cirugía, porque después de ciertas operaciones para bajar de peso, cirugías bariátricas, pues la gente tiene ciertas fantasías de que inmediatamente ya vas a ser la flaquita que te estás imaginando. Exactamente. Y no es así. En algunas ocasiones no es así. También hay que tomar en cuenta los pliegues que quedan allá en la piel. Hay que tomar en cuenta todo este proceso que la persona debe conocer y que debe estar preparada, porque si no empieza a hacer lo que decías, el duelo apenas sale del quirófano y se despierta, ¿no? Es como terrible, sí. Pero aunque no lo creas, por eso se establecieron protocolos de tratamiento quirúrgico bariátrico. Hay gente que tiene esa fantasía, y también, aunque no lo crean, hay cirujanos que operan sin este protocolo, sin una valoración previa psicológica, y pues sí, inmediatamente quizás les vaya muy bien, pero posteriormente hay muchísimos casos, vuelven a subir de peso. Cuando solo se baja de peso y no se cambia de sistema de vida, ni se cambia la relación que se tiene con los alimentos, la conducta que tienes con tus alimentos, es probable que se vuelva a ganar mucho peso en poco tiempo. Te quería comentar, por eso es importante ir con especialistas certificados, reconocidos, con experiencia, como hoy tenemos al doctor Federico y a la doctora Alma, que en pocas palabras, Alma, quiere decir que tú nos orientas, nos ayudas, nos preparas incluso antes de una cirugía, nos llevas todo el proceso, porque yo sé que si me da ansiedad, como tú eres médico, tú me vas a poder recetar algún ansiolítico, algún antidepresivo como porque eso es lo importante de los médicos, cuando vamos con alguien, que tienes la ventaja de poder recetar o mandarme directo con Lauro, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, que porque además de todo, no es solo el medicamento, sino la guía. La terapia, entonces, como decía el doctor Lauro, no solamente es más fácil para el paciente que tenga un seguimiento psicológico o psiquiátrico previo a la cirugía y posterior a la cirugía, sino que también es más fácil para todos, porque a mí me va a ser mucho más fácil que el paciente tenga recepción a lo que yo le estoy diciendo, porque llegan conmigo y es que sí quiero la dieta, pero yo no como vegetales, no como pollo, no como pescado, no como... Y entonces digo, bueno, ¿y qué le doy? ¿Carne de marciano? O sea, ¿cómo? Dame papazules, pues dame ¿cómo le hago? de o sea, me encuentro con una resistencia al tratamiento, ¿no? Y si no logro yo que los pacientes bajen de peso, por ejemplo, previo a la cirugía, pues le afecta a Federico en el momento de la cirugía, ¿no? Claro. No, y además está perfectamente bien demostrado desde hace mucho tiempo en múltiples estudios que el mejor resultado a largo plazo en cuanto a la pérdida de peso y el mantenimiento de esta es cuando se hizo todo el protocolo multidisciplinario, ¿no? O sea, cuando hubo una buena valoración de todas las cuestiones emocionales, porque independientemente de todo lo que están comentando de duelo y todo, en el momento en que ya por la misma cirugía, por las cuestiones técnicas, anatómicas,
de la modificación del tracto gastrointestinal, no puede comer el paciente como solía comer y no sabe que así va a ser, no sabe que la cirugía le va a obligar en un principio, aunque no lo quiera, cambiar la forma de comer, pues ahí entra otro duelo y hasta un 10% pueden caer en alcoholismo. Ese es otro dato importante. 10% de los pacientes postbariátricos pueden caer en alcoholismo si no se preparan de forma adecuada. Y ya nos había dicho también que incluso pueden licuar el tamal y tomárselo, y la torta de cochinita y licuarla y comérsela, porque ellos están ávidos de ese sabor. Vamos a ir a un corte, regresamos prontito. Estamos hablando sobre mitos y realidades. Ahorita venimos, ¿cuáles son estos mitos de los que tanto habla la gente? Regresamos. El destino pone a muchas personas en tu vida, pero solo las mejores permanecen para siempre. Escuchas A Tu Salud por Amor 100.1. Activa tus mañanas. Estás escuchando A Tu Salud con la doctora Eli Álvarez. Lo más importante es que consultes a un especialista, quien te puede ayudar a resolver todas tus dudas. Asimismo, puedes pedirle que aborden tu padecimiento desde una perspectiva interdisciplinaria para que cubran cada aspecto relacionado con esta enfermedad en tu vida. Ejercicio, dieta adecuada y supervisión de tu glucosa te garantiza larga calidad de vida. Lauro, ¿por qué somos tan adictos a la comida? Alma, ¿por qué? Se le aviento a Alma la respuesta. Alma, por favor, que nos expliquen por qué amamos comer, ¿por qué? Doctora. Porque yo lo que he visto, sin que de hecho los pacientes lo puedan identificar o sin que lo expresen, lo que noto es que no encuentran ese placer o ese disfrute en ninguna otra cosa en la vida, ¿no? Exactamente, qué fuerte. así, ¿Cómo? exactamente es eso, ¿no? Eli, sí, no encuentran placer en alguna otra cosa, o sienten que no encuentran placer en ninguna otra cosa. Recordemos que uno de los síntomas depresivos, por eso la persona con depresión es mucho más probable que caiga en obesidad. Y al contrario, también los obesos, bueno, por cuestión prácticamente lógica, muchas veces se deprimen, pero no encuentran placer en otra cosa. Entonces, como sociedad también nos está sucediendo eso. Uno de los aspectos importantes de la obesidad es esta dificultad de encontrar placer en otra cosa. La comida es lo que tienes más a la mano. Eso sí, y está en todas las casas y en todos los lugares, ¿no? Y por ahí también se va, como bien decía Federico, el alcohol. El trago, ¿no? Y tú lo ves en la consulta, Alma, todos los días. Y además de todo, lo que tenemos más a la mano es lo que está en las tiendas que encontramos cada esquina, que no son fruterías exactamente. Entonces entramos y lo que encontramos es comida que puede ser barata, de mala calidad, pero está a la mano. Y es también algo que a veces les digo, ¿no? Ni siquiera están conscientes de lo que se están llevando a la boca. Cuando yo les pido que me escriban qué es lo que han comido en todo un día, me dicen, ay, creo que sí fue mucho. No me había dado cuenta de que era tanto, ¿no? Entonces, hasta que lo concientizan y lo escriben, creo que sí era mucho. Y a la larga. Entonces, nos damos cuenta de que ni siquiera estamos conscientes de lo que nos estamos comiendo. Y a veces es este factor que decíamos de la ansiedad. Lo que necesitan es tener algo que están mordiendo, por ejemplo, ¿no? Entonces le digo, ok, en lo que resolvemos el problema de la ansiedad, el psiquiatra te ayuda con el medicamento, con las consultas y demás, pues si te vas a llevar algo a la boca, que sea una zanahoria, ¿no? Una jícama, por lo menos vamos a empezar cambiando el tipo de alimentos que nos están reduciendo la ansiedad. Finalmente, si es ansiedad lo que tienen y si lo que quieren es estar mordiendo algo en lo que están trabajando, en lo que ven la tele, bueno, pues que sea una verdura, ¿no? Por ejemplo. Hablábamos sobre los mitos y las realidades, Alma, específicamente porque una ensalada me cuesta más barata que una hamburguesa. Exacto. Entonces, podemos hacer esa comparación o pensar que de forma inmediata me cuesta más barato 3 quesadillas que una ensalada, ¿no? Así es. Pero haciendo una comparación a futuro, viendo las estadísticas actuales de nuestra población, pues vemos que los pacientes son diagnosticados a veces con hipertensión, así, dejándoselas barata, con hipertensión o a lo mejor con diabetes, como decíamos, ¿no? Que ya hay medicamentos que no son tan caros. Pero claro, diagnosticando al paciente a los 30, 35 años de edad,
significa que si bien nos va a utilizar ese medicamento otros 40 años de su vida. Wow, entonces, si nosotros multiplicamos las cajas que necesita en un año de ese medicamento, es una cantidad enorme de dinero, sin contar lo que aumenta la inflación y demás, y sin contar que el paciente pueda migrar a otro tipo de medicamento o que necesitan una terapia múltiple, ¿no? Entonces, otras complicaciones. Exacto, entonces cuando sacamos la cuenta es muchísimo más dinero. Entonces mejor paguemos la ensalada aunque esté un poquito más cara. Así ¿no? es. O la preparemos en casa también. Tú nos ayudas, que eso es porque mejor. específicamente me preguntan a qué te dedicas, que si eres una nutrióloga, me dicen. Pues me dedico, sí, a darles planes de alimentación a los pacientes de una forma en la que todos deberíamos comer. O sea, lo que les digo, el objetivo ya depende si tienen enfermedades en específico, las restricciones que necesitan para ciertas enfermedades, pero si no, si es para pérdida de peso, es en realidad la forma en la que todos deberíamos comer siempre. Entonces es a conocer los alimentos, a saber cómo combinar los alimentos y a que no dependan de una hojita que se les está dando, ¿no? Esa hojita que se les está dando o esa dieta que a veces llamamos, pues nada más es el inicio para aprender a conocer los alimentos, para aprender a cocinar, a combinarlos y seguir de ahí en adelante. Nos ¿no? haces conscientes de lo que nos vamos a llevar a la boca, ¿no? Así es. En pocas palabras. Conocer a los enemigos ocultos, ¿no? De lo que habíamos platicado, realmente qué es lo que contiene lo que estamos comprando en el súper, cuando muchas veces pensamos que es un producto light y sano, y es puro jarabe de maíz, pura azúcar, pura grasa, puras cosas procesadas y mucha caloría en porciones pequeñas. Federico, si en algo deberíamos utilizar nuestra mente, nuestro cerebro, es en vivir conscientemente, Eli, ¿verdad? Que lo hemos dicho muchísimas veces, y el problema es que deberíamos todos ser expertos en nuestra propia nutrición. No en general en nutrición, ni en la nutrición del vecino, de que todos somos diferentes también en ese aspecto. Deberíamos ser expertos en nuestra propia nutrición y estar conscientes de cuántas calorías, bueno, en general, no cuántas, bueno, que hay medicamentos, alimentos que son más calóricos, ¿no? Hipercalóricos, hay que hacer ejercicio, hay que estar conscientes de todo eso, porque si no tenemos eso presente, pues vamos a estar comiendo lo que sea. Como decíamos, como monitos, lo que encontremos, ¿no? Por el hambre que traemos. Pero además, como decías, esa conciencia de la que también me gusta hablarles, como veníamos diciendo, es parte de nuestra cultura, porque desde que somos pequeños, si es cumpleaños de la abuelita, va toda la familia y llevan 25 pasteles diferentes y tienes que probar los 25, todos, porque si no el tío fulanito se va a enojar porque entonces ese lo llevó él, ¿no? Y si vamos a comer con una amiga y tú ya no tienes hambre, pero la amiga dice, no, pues pedimos un postre, un pastel, lo dividimos a la mitad. Bueno, pues está bien, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer el feo a mi amiga? ¿Qué tal si ya no me vuelve a invitar a comer, no? Sí. Cuando en realidad eso es independiente. Tu comida y nuestra amistad son cosas diferentes y nosotros lo relacionamos mucho. Entonces a veces no tenemos conciencia de eso, ¿no? Si yo ya estoy lleno, si yo estoy satisfecho, hasta ahí llegó. Si tú quieres tu pastel, divídelo a la mitad y la otra mitad te la llevas a tu casa, la regalas, se la llevas a tu perro, como quieras, ¿no? Pero, pues sí, ¿no? Pero a final de cuentas, lo que a mí me hace bien no tiene por qué hacerte bien a ti, ¿no? La insulina, como decíamos, para un paciente diabético es vital. Si yo me inyecto insulina me va a matar, ¿no? Entonces, lo mismo con los alimentos. Cada quien tiene una forma de alimentación. Mitos y realidades. ¿Se contagia la diabetes? Me están preguntando. No, por supuesto. Es, como habíamos dicho, parte genética y la otra gran parte, estilo de vida o factores de estilo de vida, ¿no? Si se puede, que si un diabético puede comer miel, cosas azucaradas o carbohidratos. Todos los pacientes deben comerlo porque nuestro cuerpo consume esos carbohidratos diarios. Entonces hay de ciertos gramos, son 120 gramos de carbohidratos al día lo que debemos consumir. Incluso en los pacientes diabéticos, dependiendo del tratamiento, es más, son 160. ¿Por qué? Pues porque justamente también pasa esto dentro del desorden que tenemos. El paciente se inyecta a veces insulina, pero no desayuna. Chin. Entonces luego andan con hipoglucemias por todas partes, ¿no? Entonces es complementario, es necesario, nuestra dieta debe incluir los carbohidratos, pero como decíamos también hay que buscar los que tengan la mejor calidad, ¿no? No es lo mismo comerse, como decíamos, a lo mejor una dona que comerse una taza de fruta picada con un poco de granola y una cucharada de miel. Dice, vacunas, test, imanes y todos esos remedios curan la diabetes. No.
No, nada de eso cura la diabetes. Y sobre todo creo que algo que hace mucha falta en esa enfermedad, tanto en la obesidad como en la diabetes, es responsabilidad del paciente, ¿no? Que se involucre en su padecimiento y que sepa que es responsable de lo que le está pasando. ¿La insulina provoca ceguera, amputaciones, daños en riñón y diversas complicaciones? Es uno de los mitos más sonados en nuestra población, sobre todo, es no me voy a inyectar insulina porque fulanito se la inyectó y se quedó ciego. Entonces, no se quedó ciego por inyectarse, se quedó ciego porque la necesitaba desde hace mucho tiempo. Y tienen resistencia a ponérselo. ¿No tiene una pastilla que me pueda dar? Sí, pero es que la pastilla ya no le está funcionando. Necesitamos darle insulina. No, es que no tiene otra pastilla y entonces lo que hacen es buscar otro médico en lugar de asumir que necesitan la insulina. Para cuando se la llegan a inyectar como último recurso, muchos de ellos ya tienen una retinopatía diabética que no les va a permitir recuperar visión. Hablan mucho del nopal y se ha hablado mucho de las propiedades del nopal. Reducen la glucosa en realidad y nos puede ayudar si tomamos licuados de nopal, de verduras con otras hierbas por ahí. No, o sea, como decíamos, nada es mágico. Y aunque yo me vuelva nopal, porque desayuno nopal, coma nopal y cene nopal, no significa que los niveles de glucosa van a bajar, ¿no? O sea, como decíamos, es una enfermedad que tiene una predisposición genética, que tiene un daño metabólico a través del tiempo, en donde si el paciente ya llegó a esa degeneración del tejido pancreático, hay veces cuando están en prediabetes o en resistencia a la insulina que podemos salvar todavía el hecho de que lleguen a presentar la diabetes, pero hay veces en las que no. O sea, por más nopal que se quiera tomar, no equivale al medicamento, ¿no? No equivale a metformina, no equivale a la insulina. Sí, lo que pasa es que yo creo que al comer el nopal, que tiene una cantidad de fibra, pues va a dar saciedad y va a evitar que se consuma otro tipo de alimento y otro tipo de carbohidratos. De la galletita, ¿no? Por ejemplo. Oigan, vos decir que ayuda, pero no, por favor, no como tratamiento. No como sustituto del tratamiento. Y menos como sustituto de la insulina, que por ahí también hay gente malintencionada que lo propone de esta forma. Oigan, tenía un maestro que nos decía, si cuando estás triste piensas en un pastel, si cuando estás contenta piensas en unas galletas, si cuando estás deprimida y te rompe el novio, corta contigo y piensas en helado, eres una diabética en potencia, así nos decía. Porque si todo eso lo estamos conectando con las emociones, ya desde ahí debemos de preocuparnos de que si todo lo conecto con la comida, tengo que ir con el doctor Lauro, tengo que ir con la doctora Alma, ¿no? Que me ayuden. Pues estamos diciendo, o sea, el problema es que alexitimia, no sabemos nombrar las emociones. Okay. Y eso es importantísimo, porque ¿qué estás sintiendo? ¿Qué estás viviendo? ¿Qué es lo que está pasando en tu mente en este momento? Para que el alimento te sirva de sustituto o que te llene emocionalmente. Perfecto. Nos preguntan tu teléfono, doctora Alma. Les doy el teléfono. ¿O dónde te localizamos? Mientras, si quieres, le preguntamos al doctor Federico que nos dé su teléfono. ¿O dónde te localizamos, Federico? Estoy en la clínica de Mérida, en el consultorio 120. El teléfono del consultorio es el 925-75-85. Perfecto. Doctor Lauro Suárez. 941-9273. Doctora Alma dice, a mí me recetaron alfalfa, apio, espinacas, hojas de chaya en licuado. O sea, sí, que lo tomen. Sí, pero no como sustituto de algún medicamento, por ejemplo, ¿no? O sea, de eso a comprar un jugo embotellado, sí, pues evidentemente es mucho mejor, ¿no? Que además de todo debe ser un jugo sin azúcar añadida, porque a veces me dicen, sí, bueno, entonces le puse fresas y le puse 3 cucharadas de azúcar. No, pum. O sea, que ¿por qué no hacemos un programa dedicado exclusivamente a que nos hables de todo lo que, los mitos que hay de todo lo de sobre la alimentación? Me están pidiendo. Sí, claro. Así que ojalá que pudieras venir en otro programa. ¿Ibas a comentar algo, Federico? Sí, o sea, de esta pregunta de lo del apio y todo, pues ya lo contestó la doctora, no sustituyendo el tratamiento. Es el manejo inicial, obviamente, en la diabetes y todas las enfermedades que además la suelen acompañar, porque por lo general va de la mano de hipertensión, va de la mano de obesidad.
Si además el paciente fuma es peor, porque si le va sumando todos estos elementos, Sí. pues el dedo cardiovascular va subiendo. Y esa es, a fin de cuentas, la relevancia, ¿no? Que la causa, o sea, el motivo por el cual es mortal la diabetes es por este riesgo cardiovascular que va a acabar terminando en un infarto o en un evento vascular cerebral. No, tu teléfono, Doc. Es el consultorio 832 Ajá. en el Hospital Star Médica. El teléfono es 196-0938. Pues nos vamos. Muchísimas gracias a todos. Pues por ahí queda también este asunto de los niños, ¿no? Los Sí. niños y la obesidad, y esto que comentaba fuera del aire Alma, con respecto a que no olvidemos que somos un ejemplo, somos exactamente los maestros en casa, los padres somos un ejemplo de nuestros hijos, y los niños van a empezar a alimentarse según lo que nosotros les estemos enseñando verbalmente, pero sobre todo con nuestros actos. Pues nos vamos. Nos vemos la próxima semana con un tema seguramente muy importante. Hasta la próxima, Salo, y a usted muchísimas gracias por escucharnos. Amor 100.1 presentó A Tu Salud con la doctora Eli Álvarez. Hasta la próxima.